Pues decíamos que esta semana ocurre el cambio de la administración federal en nuestro país. A propósito de este cambio de gobierno, queremos hacer un análisis a fondo de la situación del presidencialismo en México. Para eso nos honra que estén en nuestro estudio el doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios, y Ricardo Becerra, quien es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver una pequeña, breve cápsula sobre el tema que ocupará nuestra conversación y regresamos ya a la charla con nuestros expertos. Contraste. Este 1 de diciembre tendrá lugar el cambio del titular del Poder Ejecutivo Federal en México. Entrará en funciones el gobierno de Enrique Peña Nieto, que concluirá el 30 de noviembre de 2018. Al igual que sus 3 antecesores en el cargo de presidente, Enrique Peña no contará con los votos suficientes de legisladores de su partido, el Revolucionario Institucional, en el Congreso, sino que tendrá que recurrir a alianzas legislativas. Este fenómeno, de ausencia de mayoría en el Congreso, se conoce como gobierno dividido y se presentó por primera vez en México en 1997. En las elecciones de ese año, el partido del entonces presidente Zedillo, el PRI, no alcanzó a reunir el 50% más 1 de los diputados. Sin embargo, conservó la mayoría en la Cámara de Senadores, que se había elegido en 1994. Para el sexenio siguiente se dio la alternancia y Vicente Fox consiguió la presidencia de la República, pero el PAN no logró la mayoría en ninguna de las 2 cámaras del Congreso. En 2006, Felipe Calderón llegó a la presidencia, pero lo hizo una vez más sin tener mayoría en la Cámara de Diputados y tampoco en la de Senadores. Como ya se dijo, Enrique Peña Nieto no cuenta con los votos suficientes de su partido para aprobar leyes y reformas en las cámaras, por lo que está obligado a buscar pactos con la oposición. En suma, desde 1997 se ha renovado 6 veces la Cámara de Diputados y los ciudadanos no le han entregado la mayoría a un solo partido en lo individual. Desde el año 2000, en las 3 renovaciones completas que ha habido en el Senado, los electores también han decidido no entregarle el control de la Cámara Alta a una sola fuerza política. Al concluir la actual legislatura, México habrá vivido 18 años consecutivos sin mayoría del presidente en la Cámara de Diputados, y al final del sexenio se cumplirán 18 años sin mayoría en el Senado. Ante esta situación, hay corrientes de opinión que proponen reducir la pluralidad política del Congreso y crear cláusulas para generar mayorías políticas de forma artificial. Pero a la vez, hay otras voces que plantean que lo que se ha agotado es el modelo presidencialista y que debería avanzarse abiertamente hacia un régimen parlamentario. ¿Está agotado el presidencialismo en México? ¿Es la hora del parlamentarismo? Esa es la discusión a la que se da cauce esta noche en la sección Contraste. Pues ya estamos aquí con nuestros invitados. Doctor Diego Valadez, es un gusto tenerlo en este espacio de TV UNAM. Ricardo Becerra, bienvenido. Gracias, Ciro. Pues yo quisiera iniciar la conversación con ustedes pidiéndoles que nos ayuden a perfilar, explicar cuál es el estado real y actual del régimen presidencial en México. Diego, ¿cuáles serían sus características más importantes después del cambio democrático? Desde mi punto de vista, en México tenemos un sistema presidencial muy arcaico, un sistema presidencial ya agotado. No se trata de una calificación ideológica ni de una descalificación personal. No me refiero a si los presidentes han funcionado bien o mal en los últimos sexenios. En lo personal, simplemente aludo a que la forma de organización del sistema presidencial y de funcionamiento del sistema presidencial, como se acaba de ver en la muy sucinta explicación que se hizo acerca del gobierno dividido, ya no da para más. Un sistema en el que quien obtiene la presidencia con una votación que ha oscilado, vaya que no ha rebasado el 40% en los últimos 3 periodos. Fox tuvo el 40, Calderón
el 35 y Peña Nieto el 36, indica que con ese porcentaje se tiene el 100% del poder. Y lo que está ocurriendo fundamentalmente es que hay una lógica democrática en el Congreso y otra lógica democrática, porque también son elegidos democráticamente en la presidencia, pero que son incompatibles entre sí. Creo que la necesidad de reformar la relación entre gobierno y Congreso se ha dado desde hace mucho tiempo y hasta este momento todavía no advertimos que quienes tienen la responsabilidad de hacer los cambios estén pensando en hacerlos. Claro. Dice el doctor Valadez, Ricardo Becerra, que no es un problema de las personas que han ocupado el cargo. Podríamos hacer un análisis de cuál ha sido el desempeño de nuestros presidentes, pero más allá de eso nos habla de un diseño institucional que dio lugar a la existencia de presidentes muy fuertes durante buena parte del siglo XX en México, y con ese mismo diseño institucional las cosas han cambiado. ¿Cuál es la explicación de este cambio tan drástico? Coincido con el doctor Valadez, ¿no? Lo que tenemos es en realidad más o menos la misma constitución, más o menos el mismo tipo de régimen, pero el ecosistema en el que viven cambió radicalmente por la marcha de la propia transición democrática. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que de un solo partido, un partido tote, muy grande, muy abarcador, algunos lo llamaron hegemónico, también muy autoritario, que vivía y coexistía él solo, y él solo podía producir mayorías en un cierto sistema electoral, pues pasamos ahora a un sistema con 3 enormes continentes de representación, con enormes intereses, ideologías, visiones, sensibilidades bien cuajadas y auténticamente nacionales, ¿no? Tanto el PRI como el PAN, como el PRD, ya son fuerzas vastas y ya son parte del paisaje de la modernidad mexicana, de tal suerte que esas nuevas fuerzas han venido a ocupar los asientos, las posiciones de la representación nacional, del Congreso, y eso ha disminuido el poder relativo del partido mayoritario, sea el que sea, como muy gráficamente se puso en la cápsula de entrada. De tal suerte que lo que tenemos en este momento, lo tenemos desde hace 15 años, lo vamos a tener 18 en el 2015 cuando acabe la legislatura de diputados, y lo vamos a tener por 21 años en la Cámara de Senadores. Es decir, ya podemos llamar un periodo histórico de gobierno dividido, en el cual el Congreso de la Unión, como muy bien decía el doctor Valadez, no es el principal aliado del presidente, sino su principal complicación. Y en este tío vivo, digamos, en este libreto, es en el que ha vivido la pobre democracia mexicana en los últimos 15 años. Atrapada, sin duda, Adelante. por una muy pobre forma de entender lo que es un sistema representativo. Coincido, efectivamente, Ricardo. Mira, perdón. No, es que justo para dar pie, decía usted, doctor Valadez, que a pesar de esta evidencia, ahora llevamos ya la quinta parte de un siglo, digamos, con este dato duro del gobierno dividido, decía usted hace un momento, no alcanzamos a ver que los actores políticos se estén dando cuenta de que esa es una realidad que tiene que ser procesada de otra manera. Y tengo la impresión de que con frecuencia las fuerzas políticas, en la campaña de este año lo vimos, entienden que los problemas, que estos problemas estructurales son problemas de personas y de capacidad de las artes de la política. Es decir, que el problema es que no he llegado yo o no está mi partido, que la llegada de un nuevo presidente cambiará diametralmente las cosas. Lo que estamos viendo es que hay relevo de presidentes, ya tenemos doble alternancia, y que esta característica del gobierno dividido sigue presente y pues con todos los retos que eso significa para procesar los acuerdos políticos. Así es. Inclusive se dice que hay que fortalecer la presidencia. Bueno,
Yo creo que sobre esto tendremos oportunidad de hablar porque, pues, en fin, Sí, claro. tenemos una perspectiva que a lo mejor converge mucho más de lo que en apariencia Pero cuando se da. dice hay que Pero fortalecer la presidencia, yo soy de los que abogan por fortalecer la presidencia, pero en un sentido democrático. Esto es, ¿qué es más importante para un presidente? Aprobar un programa de gobierno con su 35 o 36% y aplicarlo a rajatabla, o buscar un apoyo mayoritario en el Congreso para ese programa de gobierno. Si con relación a un programa de gobierno se puede construir una mayoría en el Congreso del 55, del 60 o del 70, del porcentaje que sea, ese programa de gobierno para ese presidente representa un apoyo fundamental, considerablemente mayor al que él ha recibido por sí solo en las elecciones. Y ahí es donde comienza la disfuncionalidad del sistema y del diseño institucional actual, porque tenemos un pluralismo clarísimo, que todos estamos de acuerdo existe en el Congreso, que refleja el pluralismo de la sociedad, pero no tiene consecuencias en el gobierno. Y en esa medida, todos los mexicanos nos preguntamos ¿para qué tenemos un Congreso plural? Si finalmente tenemos un gobierno que es de un solo tinte, de un solo color, no en su integración, es otra cosa, sino en la determinación de los programas de gobierno y de las políticas que aplica. Ricardo, antes de hacer un primer corte, quisiera, ya ponías un tema sobre la mesa que me parece, decías, cambió el medio ambiente de forma radical, el medio ambiente en el que vive el presidente, y esto ocurrió a través del cambio político electoral. Con frecuencia se dice, no, es que solo es electoral, pero el cambio de los votos o esta transición político-electoral acabó cambiando esto, el medio ambiente, el escenario, la estructura del sistema político mexicano. Sí, pero como en muchas otras cosas en México, la cultura, los anteojos con los cuales vemos la realidad, son como de una época pasada. La cultura política mexicana es, pues, verdaderamente está como 3 pasos atrás de la realidad democrática mexicana. Lo vemos en muchos aspectos, ¿no? En las impugnaciones electorales, en los sainetes postelectorales, pero también a la hora de mirar al presidente. Yo creo que es un problema que tenemos, que traemos desde Santana, ¿no? Una especie de presidencialismo mental. Es decir, una especie de que lo que importa es el hombre y algunas ayudaditas. Por ejemplo, el presidente electo Peña Nieto se echó la puntada durante la campaña de decir, pues regálenme unos diputados, mediante la famosa cláusula de gobernabilidad, porque el que sí sabe gobernar necesita ese instrumento de eficacia para tener la mayoría del Congreso y gobernar sin complicaciones. Pero para llegar a eso, dice Peña Nieto, bueno, pues regálenme unos diputados que los votos no me dieron. Y por el otro lado, en el otro extremo, el otro candidato importante, Andrés Manuel López Obrador, también ha declarado que lo que hace falta, pues es un presidente honesto, valiente como él, fuerte y determinado en sus decisiones, sin considerar que si él hubiera ganado la presidencia en el 2012, hubiera tenido el mismo Congreso dividido y más o menos 27 gobernadores de otro partido. Es decir, una diseminación efectiva del poder político en todo el país. Por lo tanto, este cambio en el ecosistema es el hecho más importante que a la cultura política le hace falta reconocer. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a ver cómo desde las distintas iniciativas políticas se está procesando, se está enfrentando esta realidad plural que los mexicanos han determinado con su voto. Esto es Observatorio, estamos en TV UNAM discutiendo el presidencialismo en México. Volvemos en unos segundos.